Esta semana se llama Parashat Naso. Parashat Naso parte en la mitad. En la mitad de algo. ¿De qué? En la mitad de lo que estaba hablando al final de la semana pasada. En el final de la semana pasada estábamos leyendo el capítulo cuarto y llegamos hasta el versículo 20. Y aquí partimos con el 21 de la misma y terminamos, termina después con el número, con el número 49. Hay 49 pesukim en el capítulo, pero fue dividido en dos partes. Y al final de la primera parte habla finalmente de los hijos de Aarón. Es el principio del capítulo y al final habla de Caat, de los hijos de Caat. Eran tres familias. La familia era Gershon, era el primogénito, y Aarón, hijos de Aarón, y el otro era Caat, que era el segundo. Después venía Merari, que yo entiendo que es el menor. Y aquí pasó lo siguiente. La pregunta es por qué primero se cuenta no se cuentó a Caat, que no era el mejor. Siempre se le da en la Torá beneficio al mejor. Yo ya les he hablado de eso, que a un mejor uno tiene que... Bueno, ya lo vamos a ver, vamos a decir a la Jot un poco después. El asunto es que aquí hay un pequeño problema. Hay un problema de que se le dio a Caat un trabajo más importante que les pareciera ser, que se le dio a Gershon. Gershon, como dije yo recién, era el mejor. Entonces pareciera ser que esta es la razón por la cual este capítulo se dividió en dos. Uno termina, es el final de un capítulo de acuerdo a la Perashat Bamidbar, y ahora parte con la Perashat Naso, y aquí parte con Gershon. En el fondo se le está dando un beneficio a Gershon. Recuerden que hay una cosa muy interesante, que Yitro se le alaba mucho porque él encabezó una Perashat Yitro. Entonces aquí Perashat Naso, esta Perashat se recuerda, se defiende el nombre porque dice así, la Torah dice Naso et Rosh Benei Gershon. Entonces Benei Gershon, los descendientes de Gershon, están nominados aquí al principio. En español, como se dice, habló Shem diciendo: haz recuento de los hijos de Gershon, asimismo, de acuerdo con la familia, de 30 años, etcétera. Y aquí le va a decir cuál es su trabajo. Y le va a decir que el trabajo de él es lo siguiente. El trabajo de Gershon es cortar, desarreglar, del trabajo que hay que había en el Ohel Moed, que es el lugar donde se revelaba Hashem a Moshe, y también era el lugar del cual se hacían los sacrificios. Y el trabajo, ese es un trabajo muy importante. Ese trabajo se hacía todo el tiempo y era indispensable, y por eso pareciera ser que aquí lo pusieron para no perder, para darle honor también a Gershon y no solamente a Caat. Pero el problema más grande que hay aquí es que a Caat también se le dio el final de la semana pasada. A él se le dio el trabajo del Aarón HaKodesh, del Aarón que tenía donde tenían las tablas de la ley y tenían los pedazos de roto. Hay versiones que habían dos Aarones, dos closet. Uno estaban los pedazos y otro que estaban las tablas que nosotros recibimos.
pero en cambio hay otra opinión que había uno solo, estaba todo en lo mismo y era un milagro enorme que todo cabía en lo mismo. Y ahí también estaba el recuerdo del man que había y otras cosas. Eso era un trabajo, seguro que el trabajo es un trabajo de mucho más calidad, mucho más interesante incluso. Y entonces por esa razón se le buscó dar honores a Naso en esta perashá. Pero la verdad es que se preguntan, pero si era la pregunta exacta es ¿por qué razón no se le dio el trabajo que se le dio a Naso, se lo darían no a Naso, a Kaat, el trabajo que se le dio a Kaat, ¿por qué no se lo dio directamente a Gershon, que era el primogénito? En vez de estar, y la cosa no fue así. Aunque hay también de aquí algo que entender, que en Avodat Hashem, aquí cualquiera, lo que tú hagas, el mérito es tan grande que no hay diferencia entre lo que hace uno y lo que hace otro. Que significa que incluso que de acuerdo a lo que nosotros vemos, el trabajo que está haciendo Kaat es más importante que el trabajo que se le da a Gershon, que es el mejor, y de todas maneras, nosotros, si entendiéramos bien en profundidad la Torah, daríamos que es lo mismo. No hay diferencia entre uno y otro. Como dicen en algunas partes, dicen cuando se abre el Arón, a muchas personas se les da la oportunidad de abrir el Arón en ¿cómo se llama esto? En Shmini Atzeret. Pero eso dicen ahí, eso sí dice que no hay Meujar ni hay Ajarón en la Torah, que no hay alguien que está más atrás y una cosa que está más atrás. La Torah no tiene orden. No porque una cosa fue escrita antes le quita la importancia a la que está escrita después. Y se pueden decir de las dos maneras. En ese sentido, lo que uno puede interpretar de que la verdad nos viene a enseñar eso mismo, que aquí no importa lo que sea, porque aunque uno sea con los ojos de los seres humanos, eso sea más que pareciera que es mejor el trabajo que están haciendo Kaat, ese también, como es el trabajo de Hashem, ese tiene el mismo nivel del trabajo del punto de vista del cielo, no del punto de vista de nosotros, que lo que está haciendo el Gershon. Entonces, en ese sentido, podemos responder eso del cambio. Pero vamos a explicar algo antes. Lo que tenemos que explicar es por qué razón de todas maneras, primero hay que saber por qué al mejor se le da más honores. Él se le da más honores por una razón, porque al mejor, al que es el primer hijo de una mujer, que no haya tenido, que a nadie le pase esas cosas, que no haya perdido un hijo, el mayor, él se llama el que abre el que abre el lugar de la salida, es él, y eso se le da mucha importancia. Fíjense que el Egipto que nosotros no conocemos, porque nosotros que conocemos Egipto es un país de gente oscura, no pareciera ser que en Egipto la gente era oscura, y se está claro, de acuerdo a Hazal, que el Egipto que había antiguamente, que donde tuvieron nuestros antepasados, era otro tipo de ciudadanos, y la razón es porque si tú le quitas los mejorot a un país, como pasó ahí, que Hashem mató a todos los mejorot egipcios, entonces ese país se queda sin fuerza de creatividad. Y le voy a explicar un poquitito algo que puede que no necesite explicación, pero es bueno explicar un poquito, que por lo menos que nosotros tengamos una idea un poquitito más clara de la cosa. Es que el mejor no tiene hermanos mayores a quien seguir.
es el que, él mismo es el que está formando, haciendo el camino de la vida. Y el hermano que sigue, él lo sigue a él. Y la hermana lo siguen a él. La hermana soñaría en tener un marido como el hermano mayor. Y él sigue al papá, pero no tanto sigue al papá. Porque el papá que tiene el papá lo tienen ellos, él sigue a la mamá. Porque los hombres mayores siempre siguen a su madre, porque es lo que la madre tiene, lo que a ellos les falta. Entonces, en ese sentido, el Bejor tiene muchas variedades. Las variedades son eso, que las cosas que he dicho ahora, eso le dan una opción de más creatividad. Él siempre tiene que enfrentarse solito a los problemas, y los padres en general también están jóvenes, y como están jóvenes no tienen experiencia. Así que la cosa del Bejor, del primogénito, es una tarea dura. Esa tarea dura lo hacen llegar lejos, y pareciera ser que las sociedades necesitan eso, y por esa razón el castigo más grande que tuvo Egipto, que desapareció, y eso se cumplió por la ¿cómo se llama? Por los Bejorot de ellos que murieron. Entonces igual el Bejor también, ellos dicen que cuando venga la Geulá, el Bejor va a ser la persona, van a ser los que van a trabajar en el Beit HaMikdash, que la verdad era que ellos iban a trabajar en el Beit HaMikdash de acuerdo al programa, pero cambió el programa porque ellos pecaron en algún minuto en Egipto con el resto, y vino el Getaegel y todo eso que pasó. Entonces se les dio a los Leví, porque ellos no pecaron, ellos siempre estudiaron Torah. Y dicen que cuando venga el Mesías nuevamente, Besat Hashem, pronto, se le va a dar trabajo a los Bejorot. A ellos se les van a dar parte del trabajo. Hay unos que dicen ellos van a hacer trabajo, y otros dicen que lo van a compartir con los Leví. De todas maneras, eso está en lo que viene. A mí, yo tengo una pregunta sobre todo esto. La pregunta que tengo yo sobre esto es que cuando venga el Mesías va a hacer el Tikkun. Digamos, él nos va a enseñar rápidamente cuál es el camino. Recuerden que el Mesías es lo que me va a conectar a mí con Hashem. Ya no voy a tener dudas. Y cuando yo ya llegue a ese nivel, la cosa simple es que vamos a llegar al nivel que tenía Adam Rishon, por lo cual nosotros ya somos eternos. Cuando uno llega al nivel de eternidad, ya aún no tiene pecados. Entonces, ¿para qué vamos a necesitar Beit HaMikdash? ¿Para qué? ¿Para qué vamos a necesitar revelación de Akadosh Baruj Hu en forma externa? ¿Para qué? Si ya no tenemos los problemas que tenemos hoy en día. No va a estar el Yetzer Hara. Mucha gente dicen que igual va a haber, porque el proceso de llegar al Adam, el hombre que iba a ser eterno, eso se va a hacer poco a poco. Es cierto, existen esas opiniones que son muy importantes, pero yo tengo una forma distinta de entender esto, porque todas las cosas que me preguntaron a mí, pero Rabino, ¿cómo se van a cumplir todas las cosas que dice Yehezkel? Que fue la operación la semana pasada, que tocó a Yehezkel. Que el asunto aquí es otro. El asunto es que hay opiniones, si no me equivoco, el Ramban, de que el Beit HaMikdash, el primero, el que tenía que construirse, yo he hablado de esto otras veces, en mi alma, en el alma mía, en la parte espiritual que tengo yo. Entonces ahí se entiende la palabra Beshahanti Betohem. ¿Qué significa Shahanti? Shahanti es que soy Shahen, yo estoy adentro. ¿De quién? De ustedes. Shahanti Betohem, adentro de ustedes. Entonces el asunto era que íbamos a construir el Beit HaMikdash, como expliqué yo, con el cuidado de Shabbat. Hay que recordar eso, y con eso hay que recordar el Shabbat. Que el trabajo es no haciendo trabajo, porque es espiritual, y eso es lo que sostiene el Ramban, que es espiritual. Después del pecado vino el templo material, que han sido dos,
Entonces, y el tercero es que va a venir después del Tikkun, el tercero Beit HaMikdash. Y ese va a ser eterno, pero va a ser eterno porque va a ser espiritual. Ese va a estar adentro de cada uno de nosotros, no va a estar afuera. Entonces, de todas maneras, de esa manera, va a haber un tercero. Pero hay otro problema con eso. ¿Y qué van a hacer? ¿Para qué vamos a necesitar los Leviim y los Bejorot? Bueno, es una pregunta que no te acuerdo lo que al Ramban, que el tercero va a ser como el primero, teóricamente, porque el Ramban no habla del tercero, pero de acuerdo a las cosas que dijimos, debería ser de esa forma, que fuera el Beit HaMikdash fuera completamente espiritual y reposara dentro de nuestra alma, cada uno con el pedazo de uno. Entonces, esa es la gran pregunta que vamos a tener. ¿Qué hacen los Leviim? ¿Qué van a hacer los Leviim o los ¿cómo se llama? O los Bejorot con los Korbanes y todo, porque ya no van a haber Korbanot, porque simplemente ya estamos en la época del Tikkun. Bueno, se les dejo esta pregunta para que piensen, pero el asunto que estamos aquí es, ya llegamos a la importancia que tiene. Entonces hay otra opción de explicar aquí, es que toda la razón que se le dio a la familia Kehat, el trabajo del ¿cómo se llama? Del Aarón, de llevar el Aarón cuando se movían de un lado para otro, era más importante, y se lo dieron se lo dieron a ¿cómo se llama? A Kehat. Y el trabajo de Gershon era menos. Esta es otra opción. Yo le dije que eso es desde el punto de vista de nosotros, no desde el punto de vista del cielo, que dijimos delante que todos tienen el mismo valor. Aquí no. Los seres humanos, nosotros tenemos un problema. Yo veo que mi vecino compró un buen auto, entonces el otro mira y dice, ¿por qué yo no tengo un auto así? Es un problema de nuestra naturaleza. Algún día, si Dios quiere, no vamos a tener. Pero desde el punto de vista de nosotros vemos que esto que se le hizo a Kehat es una cosa no es de Jerez, había que darle lo que es como dárselo a Gershon. Pero escúchenme, yo he visto, por ejemplo, los Leviim, Kohanim, que también nosotros acostumbramos a darle la primera ley al Cohen y hacer, si hacemos una comida con pan y tenemos para hacer simún, que son por lo menos 3, en ese caso el que dice la bendición, el que parte la bendición es Cohen, a él se lo damos. Y muchas veces yo he visto que no se lo han dado a los Kohanim, que habían Kohanim, y los Kohanim yo le vi que tenían cara como de tristeza, como que la gente podría decir, ¿por qué no me lo dieron? A lo mejor encontraron que yo no soy de familia de Cohen. Entonces eso es porque la costumbre es esa, y por eso hay que tener mucho cuidado como uno se la arregla para no andar ofendiendo gente, porque aunque parece que las ofensas son cosas espirituales solamente, porque no son de materiales, y no son golpes materiales, sino golpes espirituales, hay que tener mucho cuidado porque esos se quedan pegados muchas veces y se le pueden producir problemas. De hecho, esta enfermedad tan bestia que había hace muchos años, que no la han podido sacar, hoy en día los que entienden de eso sostienen que la mayoría de esas cosas vienen por traumas que han tenido la gente durante la vida. Ese es un problema grande. Hay muchos casos que se han estudiado y todo, por lo cual es muy importante tener el interior de uno en forma sana. Hay que manejarlo en forma sana, y también en forma sana significa no andar metiendo la nariz en la casa de otro, ni en los cuentos de otro. Entonces, de todas maneras, tener un problema. ¿Por qué razón pasó esto que se le dio esto a Gershom y se le dio a Kehat, no a Gershon, que él era el mejor? Hay 2 o 3 terutzim para eso. Yo voy a concentrarme en uno, porque el tiempo, ustedes saben que nunca daba mucho. Aquí lo que pasa fue que había una vez 2 hermanos. El hermano menor era también jajam grande, pero muy grande.
y el hermano mayor no era también jajam grande, era un comerciante que le iba muy bien. Un día pasó que algún problema tuvieron los hermanos, estos dos hermanos, y finalmente el hermano mayor le hizo bidui ¿cómo se llama? Al hermano menor, que era el Talmid Jajam, que era una persona de mucha sabiduría de Torah. Y bueno, y eso es un problema, porque eso significa que nadie puede estar digamos, más de 2 metros, más cerca de 2 metros de una persona que se le dio bidui. Y eso el hermano no lo soportó, y le dijo el hermano, le mandó a preguntar a los jajamim quién era Talmid Jajam, y el hermano era mejor. En estos casos, ¿quién tiene la razón? ¿Quién tiene que darle el honor a uno a otro? Entonces los rabanim le escribieron que es cierto que el mejor tiene que tener más kavod que el hermano que no es mejor. De hecho, este asunto de que el hermano que no es mejor tiene que comportarse con el hermano mayor tal como se comporta con el papá, y el papá dice kavod et avija betimeja, y se preguntan, pero ¿por qué? Hay una cosa que cada vez que aparece la palabra et avija betimeja, et avija, la palabra et viene a agregar algo más, no solo el padre. Y Rabbi Akiva se dedicó a buscarle a todos solución, y lo encontró. Y le encontró solución, y en este caso puso que era el mejor. Entonces los hermanos tienen el deber no solo de darle honores a su padre y tenerlo siempre presente en todo lo bueno, también al hermano mejor. Y por esa razón lo que preguntaron aquí es una pregunta muy interesante, porque el otro también jajam, nosotros también tenemos derechos, tenemos obligación de darle honores, kavod se llama, a los talmidei jajamim. Ahora, no es suficiente es que sea cualquiera, tiene que ser alguna persona que sepa bastante Torah, no que sepa un poquitito o que sepa menos y hable lo que se le ocurra. Eso no sirve. Tiene que ser una persona que sepa de verdad. Entonces ¿cómo se llama? El Beit Din que hizo un estudio de esto, mandó a decir que la verdad que la cosa aquí es que el mejor debe, en este caso que hablamos, que el hermano menor era también jajam más grande, mucho más grande que casi toda la ciudad, que el mejor, digamos el mayor, tenía que rendirle honores al hermano menor. Y entonces dice la Jidá que esa es la razón que aquí la Torá puso primero a Gershon, y fue la misma razón por la cual se le dio a Gershon. Porque ¿qué quiere decir? Nos viene a enseñar que la Torá vale más que la Bejorá. Una persona que es un Talmid Jajam, ¿saben qué metió adentro de su cuerpo? Metió a Hashem. Porque la Torá de Hashem. Una persona que sabe toda la Torá y la entiende, por supuesto, y le sabe explicar. Esa persona, porque no bastaría ponerle un chip a una persona en la cabeza con toda la Torá y eso hable como mono, no, eso, o como loro. No, eso no es la idea. La idea aquí es que uno la Torá lo haya creado como individuo, y está inyectado en su alma y en su cuerpo de tanto estudiar. Esa persona es de otra dimensión, porque tiene a Hashem adentro de él, y en ese caso el kavod el mejor, que no es Talmid Jajam como el hermano menor, él tiene que darle preferencia por la sencilla razón que el hermano tiene a Hashem metido adentro, tiene la Torah metida adentro, y por eso es un Talmid Jajam. Entonces eso es lo que nos viene aquí a decir. Fíjense que pusimos primero a Caat en la enumeración de los hijos, en los hijos de Aarón, a Caat primero que Gershon, para dos cosas:
para que tú no vayas, si te hubiéramos puesto primero y hubiéramos puesto a ¿cómo se llama a Gershon, entonces el asunto era, la gente hubiera pensado que porque él era mejor, se le dio la Torá. Entonces, y eso lo hizo mejor. Entonces va a recalcar que esa no fue la razón. La razón es para enseñarnos que una persona que él lleva en sí mismo la Torá, esa persona pasó más arriba del hermano que tiene el privilegio solamente de ser mejor. Y eso fue lo que nos vino a enseñar aquí, esto. Por lo cual, Caat, que tiene la Torá, se hizo más grande que Gershon, y Gershon tuvo que darle el paso adelante para que él fuera el que llevara que estuviera primero, que fue contado antes que Gershon. Y también este asunto que la Torá, aquí nosotros empezamos antes y cortamos cuando hay diferencia en lo que viene, en lo que había antes de la Perashá, en Bamidbar, el final, que es el capítulo 4. En el capítulo 4, nosotros terminamos en la mitad del capítulo 4 cuando se termina con Caat, en ese caso, ¿qué pasó? Y después empezamos con Gershom, y eso, la razón esa es una razón de mucha importancia, de mucho peso también. Esto no es así realmente. No es que se dividió para darle honor a Gershon. Eso puede ser que sí, pero eso puede ser que sí solamente en otros tiempos. De ahora, los tiempos nuestros, pero los tiempos de antes, antes de que fuéramos expulsados, el minhag era terminar la Torá cada 3 años. Entonces ahí la división de las perashot era distinta, completamente distinta. Y bueno, el asunto es que de esta manera se solucionó un problema. Ese problema que dije ahora, de lo que pasó algún día, que pasó que había un hermano menor, un hermano menor que era mucho más jajam que el hermano mayor, y él tenía puesta la Torá. El señor tenía y el otro era muy rico, pero era mejor además. Entonces el que tenía que darle honores era el mejor, honores al menor. Y esa fue una pregunta que se le preguntó a un jajam muy grande, que de hecho se llama Arosh, que todos los conocen, que él era ashkenazí, la verdad que era de Alemania, si no me equivoco, pero él fue rabino en Castilla. Entonces fue rabino el tiempo que vivió en Castilla, y en Castilla misma puede ser que sea este caso de los hermanos que tuvieron este problema. Y dice el Rosh que y el Ajirá dice que lo más probable que el Rosh haya estudiado esto del caso de lo que está escrito aquí en la Torá, que primero el Gershon se le dio el honor y se le dio el honor de la Torá. Con esa forma él se hizo más grande incluso que el hermano. Hay otra pregunta más relacionada con esto, es ¿qué pasaría si una persona que es mejor, él tiene el Sefer Torah consigo? Tiene el Sefer Torah consigo, a veces se sacan 2 Sefer Torah, entonces uno lo pone en la bimá, y el otro lo sostiene alguien. Entre los sefaradim hay siempre, en general, hay una, ¿cómo se llama? Hay una silla detrás del señor que lee, o un banco, y ahí se sienta la persona que trajo el segundo libro, se sienta. Y después pasa por el frente del que está sentado con la Torá, pasa alguien que tiene mucho honor, un rabino grande, incluso puede ser el padre, y pasó por ahí, o el hermano mayor, y va a pasar por ahí, pero el hijo que está sentado no se puede parar. Bueno, porque no sabe si pararse o no pararse. Y yo vi en la halajá que esta gente, en este caso,
él no se tiene que levantar, porque él se está levantando también la Torá que está con él, que él sostiene, se está levantando también en honor de estas dos personas que pasaron, y no hay nadie frente a la Torá. Entonces el asunto es que no puede pasar, pero el Señor pueden pasar por ahí, por el lado, pero no tiene el hijo tampoco que pasar sin darle honor ni al hermano ni al padre. Señores, que tengamos un buen Shabbat, que Hashem nos bendiga a todos y que tengamos provecho de estas cosas tan profundas que dicen nuestros jajamim. Les quiero pedir un favor, que se inscriban en el canal, porque necesitamos llegar a 1000 para poder hacer clases directo. Y estamos agrandando las clases, ya estamos pronto, y para poder dar más opciones, ya estamos prácticamente en la última etapa de hacer un colegio, una yeshiva virtual, pero la yeshiva virtual, como es virtual, vamos a tener clases también para jovencitos, bien jovencitos, y también para no tan jovencitos, y también para mayores, y también vamos a tener para mujeres, cada uno en su nivel, en su lugar también, y ya estamos bastante adelantados, y vamos a dar toda, y esperamos que nos ayuden con eso de estar registrados, y que digan amigos que se registren para que lleguemos a los 1000 y sea más fácil todo este proceso. Que tengan Shabbat Shalom, muchas bendiciones, y que Hashem los bendiga uno por uno.